Si te preguntara cuándo fue la última vez que revisaste cómo te abrochabas el cinturón de seguridad, probablemente no lo recordarías. Y es perfectamente comprensible. Para la mayoría de la gente usar el cinturón de seguridad es simplemente un hábito. Subir al coche, pasar el cinturón por encima del cuerpo, abrocharlo y comenzar el viaje. Lo hacemos miles de veces en nuestra vida casi sin pensarlo, pero hay un problema que pocos perciben. Usar el cinturón de seguridad no significa que el sistema te esté protegiendo como lo diseñaron los ingenieros. De hecho, muchos conductores usan el cinturón de seguridad en cada viaje, pero cometen errores que reducen significativamente su eficacia protectora. Una correa está mal alineada, el asiento está demasiado reclinado, una pequeña parte del cinturón se ha descuidado con los años de uso. Todo esto puede alterar la forma en que tu cuerpo absorbe la fuerza de una colisión. Lo sorprendente es que el coche no te avisa de estos errores. No se enciende ninguna luz de advertencia en el tablero. No suena ninguna alerta. En este video te mostraré los errores más comunes que cometen millones de conductores a diario, las tecnologías poco conocidas que se encuentran dentro de los cinturones de seguridad y por qué tan solo unos segundos de ajuste antes de arrancar pueden marcar una gran diferencia cuando ocurre lo peor. Si entraras ahora mismo a un estacionamiento y revisaras decenas de autos, probablemente verías el mismo detalle en los cinturones de seguridad de la mayoría de los modelos modernos. Es tan pequeño que mucha gente nunca lo ha notado. Incluso conductores con décadas de experiencia desconocen su función. Muchos suponen que es simplemente una pieza añadida durante la fabricación. Algunos creen que está ahí para mantener el cinturón ordenado, pero la realidad es muy distinta. Ese pequeño detalle existe porque los ingenieros descubrieron que millones de personas usan el cinturón de seguridad de una manera que no coincide con el diseño del sistema. Los cinturones de seguridad no son simples correas que sujetan el cuerpo durante una colisión. Son un sistema diseñado con gran precisión. Los ingenieros buscan que la fuerza del impacto se distribuya entre los huesos más fuertes del cuerpo, como la clavícula, el esternón y la pelvis. Cuando esto sucede, la fuerza se distribuye de manera más efectiva y el riesgo de lesiones graves se reduce significativamente. El problema surge cuando el cinturón de seguridad ya no está en la posición para la que fue diseñado. Para muchas personas de estatura inferior a la media, la correa diagonal suele desplazarse hacia el cuello, en lugar de quedar entre el hombro y el pecho. Inicialmente, esto solo causa incomodidad. Muchas personas se acostumbran a estar constantemente apartando la correa del cuello o a tolerar la sensación de roce durante el trayecto, pero esa incomodidad es, en realidad, una señal de que la correa está mal colocada. En condiciones normales de conducción es posible que no se noten las consecuencias, pero en una colisión todo cambia en un instante. En ese momento, el cinturón de seguridad tiene que absorber una enorme cantidad de fuerza. Si la correa está en la posición correcta, la fuerza se distribuirá a las zonas del cuerpo mejor preparadas para resistir el impacto. Si la correa está demasiado cerca del cuello, esa fuerza puede concentrarse en una zona que no está diseñada para soportar impactos fuertes. Por eso se creó ese pequeño detalle en el cinturón de seguridad. No lo hace más resistente ni aumenta la durabilidad del sistema. Su único propósito es ayudar a mantener el cinturón en su lugar para que todo el sistema de seguridad funcione como lo diseñaron los ingenieros desde el principio. Sorprendentemente, muchos conductores tienen esta pieza en sus coches, pero nunca la han usado. Creen que basta con abrocharse el cinturón. En realidad, la forma en que el cinturón se ajusta al cuerpo es lo que determina si el sistema puede protegerlos como debe. Al hablar de seguridad vial, la mayoría de la gente suele dividir a los conductores en dos grupos, los que siempre usan el cinturón de seguridad y los que no. Sin embargo, existe un tercer grupo que rara vez se menciona: aquellos que siempre lo usan, pero de forma incorrecta, lo que reduce su eficacia protectora. El error más común es dejar el cinturón demasiado flojo. Muchas personas prefieren mayor comodidad durante viajes largos, por lo que suelen tirar ligeramente del cinturón para crear algo de espacio entre este y su cuerpo. Esto puede parecer insignificante. Sin embargo, en caso de colisión, el cuerpo seguirá inclinándose hacia adelante hasta que esa parte floja del cinturón se ajuste por completo. Este movimiento adicional puede aumentar significativamente la fuerza del impacto. Otro error es dejar que el cinturón se retuerza.
Un cinturón de seguridad está diseñado para hacer contacto con el cuerpo en la mayor superficie posible. Cuando el cinturón se retuerce, la superficie de contacto disminuye. Esto significa que la fuerza del impacto se concentrará en un área menor, en lugar de distribuirse uniformemente. Muchas personas conducen durante meses o incluso años con el cinturón retorcido sin ajustarlo nunca. Otro error muy común es colocar el cinturón de seguridad en diagonal bajo el brazo. Muchos lo hacen porque sienten que les roza el cuello o el hombro. Sin embargo, en ese caso, la parte superior del cuerpo queda prácticamente sin soporte, tal como está diseñado el sistema. En una colisión frontal, el cuerpo continúa inclinándose hacia adelante, pero el pecho ya no recibe la protección necesaria del cinturón colocado en diagonal. De igual manera, el cinturón de seguridad horizontal suele estar mal colocado. Está diseñado para apoyarse en la cadera, donde puede soportar una fuerza considerable. Sin embargo, muchas personas lo colocan sobre el abdomen por comodidad o porque se sienten más a gusto. En condiciones normales esto no supone una diferencia notable, pero en una colisión, la fuerza del impacto puede transmitirse directamente a zonas blandas en lugar de a la estructura ósea del cuerpo. Cabe destacar que el coche no puede detectar ninguno de estos errores. El sistema solo sabe que te has abrochado el cinturón. No sabe si el cinturón está sobre el hombro o el cuello, ni si está sobre la cadera o el abdomen. Tampoco sabe si el cinturón está bien ajustado o demasiado flojo. En otras palabras, en cuanto te abrochas el cinturón correctamente, el coche da por hecho que todo está en su sitio. Pero, en realidad, la diferencia entre no llevar puesto el cinturón y llevarlo correctamente puede ser mucho mayor de lo que la mayoría de los conductores se imaginan. Cuando ocurre una colisión, la mayoría de la gente piensa que los airbags son el primer sistema de protección. Es perfectamente comprensible, ya que son lo más visible después de un accidente. Pero la verdad es que antes de que los airbags se desplieguen por completo, muchos otros mecanismos dentro del coche comienzan a funcionar a una velocidad imperceptible para el ojo humano. Imagina que vas conduciendo normalmente y de repente tienes una colisión frontal. En ese instante, el coche empieza a frenar casi de inmediato, pero tu cuerpo sigue moviéndose hacia adelante debido a la inercia. Es una ley de la física inevitable. Es en ese momento cuando el primer sistema empieza a funcionar. El pretensores automáticos del cinturón de seguridad. Su función es tensar el cinturón contra tu cuerpo en un tiempo extremadamente corto. El objetivo es estabilizar tu cuerpo antes de que la fuerza del impacto alcance su punto máximo. Si el cinturón está bien abrochado, este sistema ayuda a mantener la parte superior del cuerpo estable y limita los movimientos innecesarios. Pero aquí viene lo interesante. Una vez que el cinturón de seguridad está completamente ajustado, el sistema se enfrenta a otro problema. Si el cinturón sujeta el cuerpo con demasiada fuerza durante todo el impacto, esa fuerza podría dañar la caja torácica y los huesos que soportan el peso. Por eso se crearon los limitadores de fuerza. En lugar de mantener el cuerpo rígido a toda costa, el sistema permite que el cinturón se libere una pequeña cantidad de forma precisa y calculada. Esto reduce la enorme presión ejercida sobre el pecho, manteniendo al ocupante en una posición segura. En otras palabras, el sistema no solo intenta sujetar al ocupante, sino hacerlo de la forma menos traumática posible. Al mismo tiempo, el airbag comienza a desplegarse. Pero lo que mucha gente desconoce es que los airbags no están diseñados para funcionar solos. Están diseñados para funcionar en conjunto con el cinturón de seguridad. Cuando el cuerpo está en la posición correcta, ambos sistemas funcionan como un equipo precalculado. El cinturón de seguridad controla el movimiento del cuerpo, mientras que el airbag absorbe la energía restante. Esto nos lleva a una conclusión muy importante. En muchos casos la tecnología de seguridad del automóvil no falla. Los sensores siguen funcionando. Los cinturones de seguridad siguen tensados en el momento adecuado. Los airbags siguen desplegándose según lo previsto. Pero si el cinturón de seguridad está mal colocado o el cuerpo no está en la postura correcta, toda esa cadena de protección no alcanzará la máxima eficacia que los ingenieros han dedicado años a investigar y perfeccionar. Si preguntara cuál es el factor de seguridad menos importante al que la mayoría de los conductores presta atención, muchos no pensarían en la posición del asiento. Dedicamos tiempo a revisar el combustible, el aire acondicionado o los sistemas de entretenimiento, pero rara vez nos preguntamos si estamos sentados correctamente.
El problema es que todo el sistema de seguridad de un automóvil está diseñado bajo una premisa muy simple: que el conductor esté sentado en la posición correcta. Uno de los errores más comunes es reclinar demasiado el asiento. Esto crea una sensación de relajación, especialmente en viajes largos. Sin embargo, cuando el ángulo de reclinación es excesivo, el cuerpo tiende a deslizarse hacia abajo. El cinturón de seguridad horizontal se desplaza entonces de su posición original en la cadera a la zona abdominal. En condiciones normales de conducción no se notan problemas, pero en una colisión, ese pequeño cambio puede provocar que la fuerza del impacto se transmita a zonas completamente diferentes del cuerpo. En lugar de que el esqueleto soporte el peso, los tejidos blandos y los órganos internos pueden tener que absorber parte de la fuerza del impacto. La distancia entre el conductor y el volante es igualmente importante. Muchas personas prefieren sentarse muy cerca del asiento para sentir un mayor control. Sin embargo, esto significa que el cuerpo está más cerca de la zona de despliegue del airbag. Este sistema está diseñado para funcionar dentro de un espacio determinado. Si el conductor se sienta demasiado cerca, el efecto protector puede no ser tan óptimo como se espera. Otro detalle que a menudo se pasa por alto es el reposacabezas. Mucha gente piensa que solo sirve para brindar comodidad al conducir. De hecho, el reposacabezas es una parte importante del sistema de protección de la columna cervical. Cuando está bien ajustado, ayuda a limitar el movimiento excesivo de la cabeza en colisiones por alcance. Por el contrario, si se coloca demasiado bajo o demasiado lejos de la cabeza, la protección se reducirá significativamente. Curiosamente, el asiento, el cinturón de seguridad, el airbag y el reposacabezas no son componentes independientes. Están diseñados como enlaces en un solo sistema. Cada parte depende de la posición de las demás para lograr la máxima eficiencia. Por eso, a los ingenieros no solo les preocupa si llevas puesto el cinturón de seguridad, sino también cómo te sientas al volante. Porque en muchos casos, dedicar unos segundos a ajustar la postura antes de partir puede marcar una diferencia mucho mayor de lo que mucha gente se imagina cuando ocurre algo inesperado en la carretera. Después de todo lo que hemos hablado sobre cinturones de seguridad, posición al sentarse y los sistemas de seguridad del vehículo, surge una pregunta muy sencilla. Si estos detalles son tan importantes, ¿qué debería hacer el conductor promedio antes de cada viaje? La respuesta corta es dedicar unos 15 segundos a revisar lo más importante. Cabe destacar que la mayoría de las fallas que reducen la eficacia de los sistemas de seguridad no se deben a fallas mecánicas, sino a pequeños ajustes que los conductores pasan por alto inadvertidamente con el paso de los años. La buena noticia es que la mayoría de estas fallas se pueden solucionar en cuestión de segundos. El primer paso es revisar la posición al sentarse. El respaldo debe estar lo suficientemente vertical para brindar un soporte estable al cuerpo. Si siente que está más recostado que sentado, el ángulo de reclinación puede ser demasiado pronunciado. Una posición demasiado reclinada no solo afecta el control del vehículo, sino que también altera la forma en que el cinturón de seguridad entra en contacto con el cuerpo. El siguiente paso es la distancia al volante. Al sujetar el volante, no extienda completamente los brazos ni presione las rodillas contra el salpicadero. La distancia adecuada permite un mejor control del vehículo y garantiza que el airbag se despliegue correctamente en caso de colisión. A continuación, el cinturón de seguridad. La correa diagonal debe cruzar por el centro del hombro y el pecho, en lugar de rozar el cuello o quedar cerca del borde del hombro. Si su coche tiene ajuste de altura del cinturón, utilícelo. Este es uno de los aspectos más olvidados en los coches modernos, a pesar de que está diseñado precisamente para corregir la posición del cinturón. Luego, la correa horizontal debe apoyarse en la cadera, no en el abdomen. Esta es la zona que absorbe la mayor parte de la fuerza en una colisión. Simplemente ajustar la correa a la posición correcta puede marcar una gran diferencia en cómo el cuerpo absorbe el impacto. Por último, compruebe la tensión de la correa. Si hay demasiada holgura entre la correa y el cuerpo, su efecto protector se reducirá. La correa no tiene que estar tan apretada que resulte incómoda, pero tampoco tan suelta que se pueda arrancar fácilmente del pecho. Curiosamente, todo el proceso solo lleva unos 15 segundos. No se necesitan herramientas ni conocimientos técnicos avanzados, pero esos 15 segundos podrían ser cruciales antes de emprender un viaje largo. Porque en caso de colisión no tendrás tiempo de ajustar nada.
Todo debe estar en su sitio antes incluso de que las ruedas empiecen a rodar. Hay algo muy interesante en las tecnologías de seguridad automotriz modernas. Los ingenieros han dedicado décadas a investigar cómo proteger mejor a las personas en las situaciones más peligrosas. Han desarrollado cinturones de seguridad más inteligentes, airbags más rápidos y sistemas de protección cada vez más eficaces. Pero toda esa tecnología se basa en una premisa muy simple: que los ocupantes utilicen el vehículo según su diseño. Un cinturón de seguridad mal colocado, un asiento demasiado reclinado, un reposacabezas sin ajustar desde el día de la compra. Estos detalles, aparentemente insignificantes, pueden marcar una gran diferencia en una colisión. Cabe destacar que no es necesario comprar ningún equipo adicional para mejorar la seguridad. En muchos casos, basta con dedicar unos segundos a comprobarlo antes de arrancar. El coche ya viene equipado con múltiples capas de protección por parte de los ingenieros. La pregunta que queda es si estamos utilizando esas capas de protección correctamente. Tengo una pregunta para ti. Antes de ver este vídeo, ¿alguna vez has ajustado la altura de tu cinturón de seguridad o comprobado la posición del cinturón de cadera? Por favor, comparte tu respuesta en los comentarios. Si este tema te resulta útil, en el próximo video continuaré analizando otro sistema de seguridad en los automóviles que la mayoría de los conductores usan a diario, pero muy pocos comprenden realmente cómo funciona.